En ocasiones los seres humanos sacamos nuestras partes más oscuras. Tenemos pensamientos lujuriosos, pegamos gritos a los hijos, maltratamos a un cónyuge, traicionamos la confianza de un amigo, causamos dolor y después, si somos sinceros, podemos coincidir que nos embarga un sentimiento de culpa difícil de quitar a veces. Yo he pasado por esa etapa de la vida donde la conciencia se convierte como en una espina clavada en el corazón que constantemente te recuerda la decisión equivocada que tomaste. La culpa, si pudiéramos definirla de alguna manera, es esa sensación interna y permanente de haber violado nuestros valores, pero peor aún, de haber traicionado a Dios, en el caso de aquellos que hemos comenzado a transitar en la vereda espiritual. Y cuando no la logramos gestionar bien en el corazón, nos termina por destruir. Y noten que la culpa se presenta de distintas maneras. Hay culpas por una decisión. El día que decidí abortar, el día que decidí divorciarme, el día que le grité a mi esposa o a mi hijo y le herí el alma durante esa discusión, el día que decidí quedarme con un dinero que no me correspondía. Con el pasar del tiempo, quizás en algunos casos, la conciencia te hace recordar una y otra vez aquella decisión. Y la culpa se ha convertido en el día a día. Pero también hay otros que tienen culpas no por una decisión, sino por una etapa extensa de su vida. Por ejemplo, aquellos que dicen, yo fui alcohólico por muchos años. Yo maltraté a mi familia los primeros 15, 20 años. Yo viví años esclavo a la adicción de la pornografía, de las drogas. Pasé años estafando a la empresa en la que laboré. Mantuve una relación de adulterio en secreto y por mucho tiempo. Y aunque la gente luego conoce al Señor en el transcurso de su vida y entiende que Dios perdona y uno pidió perdón, en muchos casos nos sorprenderíamos de la cantidad de personas que todavía conviven con la culpa y no logran disfrutar su vida espiritual justamente por una situación como esta. Y si ustedes y yo nos vamos al origen de la culpa, lo vamos a encontrar incluso en el Génesis. Hay un episodio bien breve que se relata en el capítulo 3 del libro de Génesis, en el versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Por supuesto, recuerden que el contexto es a posteriori de la decisión de haber tomado del fruto prohibido. Entonces, Adán y Eva corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. La culpa existe desde que existe el pecado. La culpa te lleva a huir. Y a lo mejor no a huir a nivel geográfico, que me muevo de un sitio a otro. A veces algunos huimos acá en el corazón. Le huimos a ciertos sentimientos. Huimos a ciertas experiencias. Huimos a ser confrontados. Es lo que provoca en muchos sentidos la culpa. Por eso de eso quiero hablar el día de hoy. El título del mensaje es Cuando la culpa no me abandona. Ahora piensen en un momento cómo hemos aprendido a lidiar con la culpa, porque hay muchas formas en las que ustedes y yo lidiamos con la culpa. Insisto, de las distintas formas en las que ésta se manifiesta en nuestra vida. Número 1, por ejemplo, lidiamos con ella cuando la adormecemos. Adormecemos la culpa. ¿Cómo lo hacemos? En algunos casos hay quienes lo hacen a través de algunas adicciones, hábitos, el licor, el sexo desenfrenado,
Piensan que se van a sentir bien esa noche, ya no se van a sentir tan culpables, tan miserables, pero al día siguiente, siempre hay un día siguiente después de las decisiones desacertadas. La culpa te volverá a visitar. Hay quienes acuden al licor justamente para tratar de olvidar las penas. Pero siempre hay un día después y la pena se encarga de regresar y lo hace de una forma tan efectiva y tan dañina a la misma vez. Número 2, a veces la negamos. Pretendemos que nunca tropezamos. Yo no tengo culpa. No convivo con eso. Ya pasó. No lo resolvemos, simplemente la negamos. O 3, la minimizamos. No es un gran error que cometí. Digo, fue infiel a mi esposa durante 5 años, pero hay otros que yo he conocido que han sido 15, 20 años. Es decir, no convivo tanto con esa culpa. En realidad es un mecanismo de defensa que algunos desarrollan. La están minimizando, pero ahí está. Número 4, este es muy común, la enterramos. Llega un punto en la vida en la que desarrollamos la habilidad de enterrar la culpa. ¿Y cómo la enterramos? La enterramos a través de las ocupaciones, de las múltiples actividades, del mucho trabajo. ¿Por qué? Me gustó lo que alguien dijo al respecto. Porque evitamos pasar tiempo con la persona que más detestamos, nosotros mismos. Algunos huyen a estar solos. Algunos huyen a tener esos tiempos de reflexión. Porque temen que los pensamientos vuelvan una y otra vez a aquel evento, a aquella decisión del pasado que todavía te carcome el alma. Y por lo tanto uno intenta enterrarlo a través de las distintas ocupaciones. Dijo alguien por ahí, aquella persona que no puede quedarse en silencio consigo mismo, lo más probable es que haya una culpa enterrada y no quiere encontrarse con el propio cadáver que dejó allí en el pasado. ¿Qué tan fácil se nos hace poder reflexionar a nosotros? ¿Qué tanto miedo le da estar solo, reflexionando? ¿Qué tanto tiempo usamos para meditar acerca de las decisiones del pasado? ¿No nos gusta estar en ese momento de la vida donde la mente tiene que entrar en un tiempo de reflexión? Número 5. Hay algunos otros que intentan lidiar con la culpa desviándola. Hacemos, por ejemplo, una serie de reglas para tratar de paliar, de bajar ese sentimiento de culpa. Entonces algunos lo que hacen es más o menos como me siento culpable porque en mi pasado cometí estos errores, voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a congregarme más. Y eso puede ser aparentemente una muy buena decisión, pero motivada por un autocastigo, para no sentirme tan mal por aquello que no hice en el pasado. Ahora sí voy a ser más fiel en el servicio. Voy a dar más incluso. Pueden contar conmigo siempre, pero con la motivación quizás equivocada. Se comienzan a autoflagelar, literalmente se autocastigan. No, de aquí en adelante mi vida va a ser así y asá, para tratar de aliviar el dolor de la conciencia. El gran reformador Martín Lutero, cuentan sus biógrafos que antes de convertirse justamente en el reformador, habituaba constantemente a pasar por un tiempo de confesiones con su líder espiritual. Algunos dicen de que había días donde su tiempo de confesión era hasta de 6 horas. Él tenía, dice sus propios libros, un serio problema con la culpa. Se sentía miserable por todo lo que él había decidido en su vida pasada. Y dicen algunos que luego de 3, 4, 5 horas de estarse confesando para tratar de aliviar su conciencia, salía de la capilla y tal vez en el camino recordaba un pecado que no confesó, regresaba a lo inmediato y le decía a su líder espiritual, ¿sabe qué? Se me olvidó decirle esto. Y comenzaba otra vez.
Y si acaso no bastaba, llegaba a la casa y estando en la casa, él mismo confiesa de que comenzaba a castigarse, se comenzaba a golpear. Me siento mal por esto que hice, por esto que he hecho, por esto que pensé, por esto que decidí. Se culpaba una y otra vez por las decisiones que tomaba. Y muchos de nosotros, a lo mejor, tal vez no hemos caído en ese extremo, pero de alguna u otra manera nos hemos llegado a castigar. Número 6, lidiamos con la culpa cuando no la mencionamos, cuando la ignoramos. Y número 7, cuando la desviamos. Y la desviamos de muchas formas. La desviamos con explosiones en nuestro carácter. ¿Han visto a esas personas que cometen un error y en lugar de asumir la responsabilidad del error, se enojan y tal vez le echan la culpa a otro? Es un mecanismo de defensa finalmente. Y explotan de ira, explotan contra la esposa, explotan contra los hijos. O en el otro extremo están, por ejemplo, aquellos que se sienten que fracasaron como padres y ahora como abuelos se permiten ciertas cosas. Porque en el fondo, en el corazón, se siguen sintiendo culpables por lo que ellos creen que no lograron cuando eran papá y cuando eran mamá. Convivir con la culpa es, una vez más, es horrible. Hemos lidiado mal con la culpa. ¿Y saben por qué esto debería de ser importante para ustedes y para mí? Número 1, porque se nos hace imposible celebrar el perdón que Dios nos da. Una persona que constantemente vive con culpa no puede celebrar el perdón del Señor. Le cuesta congregarse y durante las reuniones poder decir, Señor, gracias por tu perdón. Le cuesta mucho. Sus oraciones giran más a, Señor, perdóname, perdóname y perdóname. Y qué bien tener el hábito de pedir perdón, por supuesto, y mantener cuentas cortas con Dios. Qué mal es que vivo pidiendo perdón por algo que el Señor quizás ya me perdonó, pero que en mi corazón aún todavía no hay paz, no hay seguridad y no hay confianza. Y entonces pierdo de vista la celebración de la vida. Dios ya me perdonó y por lo tanto, esto es lo segundo que me pierdo. Me pierdo la libertad que hay en Cristo. Si yo no logro resolver la culpabilidad, mis estimados, no voy a lograr vivir la libertad cristiana. Y número 3, se nos hace imposible amar cuando nos cuesta recibir ese amor. ¿Por qué? Porque no puedo dar lo que no tengo. No lo puedo dar. Una persona que vive con culpabilidad es una persona que le cuesta aceptar el amor del Señor. Le cuesta entender que Dios le ama tal y como es y no por cómo debería de ser. Cuesta muchísimo. Y eso no es justificación para uno vivir como uno quiere, en absoluto. Sin embargo, es entender que el amor del Señor es tan grande que a pesar de mí decide amarme. Eso es un cortocircuito para muchos en el corazón. En mi vida lo he vivido, lo he pasado, por supuesto. Porque yo aquí se los digo en teoría y para mí en un sentido es más fácil decirlo que vivirlo. Yo estoy claro, porque en esos momentos oscuros de la vida, cuando uno sabe que metió las de andar, cuando uno sabe que violó un principio, cuando uno sabe que traicionó una promesa que le hizo el Señor, cuando uno sabe que se metió en un camino escabroso, ahí el corazón nos comienza a partir la vida. Y en un sentido eso es bueno, porque eso es la claridad de que he cometido un error y que tengo que volver a la senda correcta. El problema es cuando permanezco en esa misma condición. Recuerden, un corazón contrito y humillado, el Señor jamás desprecia. Pero aún si me presento contrito y humillado, todavía, ¿por qué entonces me sigo sintiendo culpable? Explíquenme. ¿Por qué si la Biblia dice que Dios ya me perdonó, por qué me sigo sintiendo culpable? ¿Por qué?
Si acepté al Señor, si aquello ya pasó, ¿por qué mi corazón me sigue acusando? Esta es una pregunta importante que me tengo que hacer en algún momento de mi vida espiritual. ¿Por qué me siento perdonado? La gente, ¿por qué se siente perdonada? Y antes de pasarle una lista por acá, se lo pregunto para que lo piense. ¿Qué le hace sentir a usted que es perdonada o perdonado? ¿Qué es lo que le lleva a la conclusión de que usted ya ha sido perdonada o perdonado por Dios? Le tengo una lista de opciones. Considere si acaso esta puede ser la suya. Número 1, hay personas que se sienten perdonadas porque tratan de cumplir la ley. Personas que les gusta ser muy fieles en las Escrituras. Hay otros que se sienten perdonados porque se portan bien. Como yo me porto bien, eso significa que Dios me perdona. Yo me siento perdonado porque pasé al frente un día que hicieron la oración para aceptar a Jesús y yo pasé al altar. Entonces, en ese momento eso significa que Dios ya me perdonó. Noten las opciones. 4, porque levanté la mano en la misma oración. ¿Cuántos reconocen al Señor Jesús en su corazón y levantan la mano algunos? Yo sé que Dios me perdonó porque ese día yo levanté la mano. Otras opciones. Porque asisto a la iglesia siempre. Dios me perdonó. Porque oro y leo la Biblia. Porque sirvo en la obra, en el ministerio, en una iglesia. Porque estoy cambiando. Dios me perdona porque yo cambio. Porque yo ya cambié. Piense por un momento. ¿Alguna de esas cosas son evidencias de que usted ha sido perdonado? Piénselo. ¿Dónde descansa la seguridad del perdón? ¿Dónde descansa la seguridad de que Dios ya le perdonó? ¿En lo que usted hace? ¿Dios me perdonó por causa de lo que yo hago? ¿Por qué me tengo que sentir perdonado en realidad? Y esto es importante y puede que sea demasiado básico, pero es elemental para nuestra estabilidad emocional y espiritual. Por favor, vean lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6. Gracias a su amor, nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, escuchen esto, Dios perdonó nuestros pecados ¿y qué más? Y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo ¿por qué? Porque yo me porté bien. Porque yo levanté la mano y no me malentienda, no estoy diciendo que las otras cosas no sean importantes. Digo, eso no es evidencia necesariamente de que Dios me ha perdonado. Dios me perdonó por una sencilla razón, porque Él me ama. Porque cuando yo lo reconocí a Él como mi Salvador y mi Señor, Él me muestra su amor. De hecho, lo hace desde antes de que yo lo reconozca como Señor y Salvador. Porque me ama, no porque me porto bien, no porque cumplo con algunas reglas, no porque sirvo mucho, no porque predico, no porque soy pastor, no porque soy líder de una iglesia, no porque ofrendo. Dios no me perdona por cada una de las cosas que yo soy capaz de hacer. Todo eso está bien, pero todas esas cosas en realidad solo es una evidencia de que Dios ya me perdonó. Noten lo que dice el libro de Isaías, capítulo 43, verso 25. Yo, dice el Señor, y nadie más. Yo y nadie más. Soy el que borra tus rebeliones. Pero noten ese énfasis. Dios diciendo, yo y nadie más. Ni vos, Alberto. Ni vos. Yo y nadie más. En tu vida, nadie más. Soy el que borra tus rebeliones, porque así yo soy yo. Y no volveré a acordarme de tus pecados. El apóstol Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 12,
hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo ¿quién? Jesucristo. Me imagino a Juan, permítanme imaginarme por un momento, a Juan sentado escribiendo la carta a un grupo de personas cristianas que estaban luchando justamente con su identidad como hijo. Cuando ustedes leen esa carta de Juan, es una referencia directa a su identidad como hijos de Dios. Y llega un momento cuando Juan les dice, ¿saben por qué les escribo? Porque quiero que entiendan que ustedes son perdonados, no porque se porten bien, no porque de aquí en adelante dejaron de pecar. No, ustedes son perdonados por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Yo no le puedo añadir absolutamente nada al sacrificio que hizo Jesús. Nada. Dice el estimado Martín Lutero, la razón es una ramera y el peor enemigo que tiene la fe. Y entienda el contexto, porque no es una crítica al ejercicio de pensar. Es una crítica justamente en este contexto de la culpabilidad. Nunca, la razón, nunca brinda soporte a la espiritualidad, sino que más frecuentemente lucha contra la palabra divina, despreciando todo lo que emana de Dios. Hay un versículo que para mí es el principal de todo este mensaje. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Para serles muy sincero, aunque ya había leído esta carta hace muchos años, hace poco en realidad me puse a pensar en este versículo. Pues si nuestro corazón nos reprende, dijo Juan, mayor es Dios que nuestro corazón. Y Él sabe todas las cosas. Nótelo en otra versión. Si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Otra versión. Incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, porque Dios es más grande que nuestros sentimientos y lo sabe todo. Lo que me está diciendo este pasaje es que ¿saben qué es? Yo no puedo creer que mi corazón es el que me dicte la verdad acerca de mi condición. Yo soy perdonado no porque lo sienta o lo deje de sentir. Yo soy perdonado porque el día que le entregué mi vida al Señor, ese día Él simplemente me dice, cree que yo soy mayor que tu corazón. Vos no estás definido por lo que sentís, sino por lo que Él ya dijo acerca de su vida. Amén. Por lo tanto, eso debería de ser un suficiente estimulante para abandonar la culpabilidad. Se trata de confiar, no se trata de sentir, porque la gente dice, ¿cómo hago para entonces dejar de sentirme culpable? Simplemente confíe que Dios ya lo perdonó. Si usted realmente le entregó su vida al Señor, confíe en que la obra ya está hecha. Su corazón no le puede engañar, porque hay algunos que están conviviendo todavía. Pero es que yo aborté, Alberto. Pero es que yo dañé a mi familia por muchos años. Y probablemente hay consecuencias de esas decisiones. Y probablemente duele en un sentido. Pero no significa que tengo que vivir con la culpabilidad años tras año. Porque mayor es Dios que mi corazón. Mayor es Dios que mis sentimientos. Me gustó como lo dijo alguien. He decidido no ahogarme en la cloaca de mi propia condenación. No voy a permitir que mi corazón me esté condenando cuando la palabra del Señor ya me ha dado libertad. No voy a permitir
ahogarme en la cloaca de mi propia condenación. Estimado y estimada, hace algún tiempo decidí aprender a vivir en la gracia del Señor y es muy difícil, especialmente en el sistema religioso en el que hemos sido formados la mayoría, donde la mayoría de nosotros se siente bien con Dios y cumple con una serie de reglas a seguir. Y es importante, por supuesto, la obediencia a los mandatos. Pero Dios no me ama más porque yo sea más obediente. Y no me malentienda, la idea no es que haga lo que quiera porque de todas maneras Dios le ama. No. Porque el obediente solamente está definiendo que está respondiendo a ese amor a Dios. Aquel que cree que puede hacer lo que quiere y porque de todas maneras Dios le va a amar, entonces no está entendiendo de qué se trata el amor de Dios. Porque recuerden esta idea, Dios te ama tal y como sos y no por cómo deberías de ser, pero te ama tanto que no te quiere dejar igual. Te ama tanto que no te quiere dejar igual. Pero uno tiene que aprender a vivir en la gracia del Señor. No tengo hoy por hoy problemas para reconocer mis áreas oscuras, los momentos más grises de mi vida por pensamientos que he tenido. Y reconozco que hay momentos cuando el corazón me acusa y me trae a memoria todas las porquerías en las que probablemente me metí. Pero luego pienso en la gracia del Señor y recuerdo esta idea. Dios te ama cuando eres fuerte y también cuando eres débil. Dios te ama cuando estás limpio, pero también te ama cuando estás sucio. No te ama más cuando estás limpio, ni te ama menos cuando estás sucio. Te sigue amando. No hay nada que yo pueda hacer para que Él me ame más. Eso a mí me cambia mucho la perspectiva de mi vida espiritual. Porque todos nosotros convivimos con momentos bajos. Todos nosotros. Todos. Salvo aquellos cuyo orgullo les impide ver que se encuentran en un momento bajo y que de pronto viven en una burbuja de religiosidad, pero que en el fondo es simplemente un mecanismo de defensa para no sentirse miserables, mal, por causa del pecado en el que se convive. Y es más difícil para esas personas poder entender la gracia del Señor. Muy difícil. Hace varios años, con esto acabo, leí en un sermón de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Dice que en su época observó en el periódico un anuncio. Se busca. Una persona estaba buscando a su perro. Decía la descripción del canino. Cojea de una pata. Tiene sarna. Perdió la cola. No tiene una oreja. Tiene una herida bastante profunda en una de sus piernas. Y responde al nombre de afortunado. Decía Spurgeon, me identifiqué con el perrito. Porque en mi vida he tenido sarna, decía. He cojeado no de una, sino de mis dos piernas. Me falta mucho todavía.
Pero al igual que el perrito, soy afortunado porque hay alguien que me está buscando. Eso es la gracia. Alguien te está buscando para decirte: deja de sentirte culpable si ya te perdoné. Te he amado limpio y te he amado sucio. Te he amado cuando me haces caso. Y aunque no me gusta cuando no me haces caso, te sigo amando. Esa es la gracia. Cuando yo cometo pecado, yo no caigo de la gracia. Estoy aprendiendo que caigo en la gracia del Señor. Porque ahí entonces me convierto en un candidato para ser, una vez más, amado por Él. Escuchaba hoy justamente uno de los secretos de los malabaristas, acróbatas, esos que se balancean en los circos y se lanzan el uno al otro hasta que uno lo recibe volando. ¿Recuerdan? Decía un acróbata bien famoso: el secreto de volar para que te agarre tu compañero en el otro extremo es que el que va volando no intente agarrar al compañero. No, ese no es el secreto. El secreto es que el que lo va a recibir sea el que se esfuerce por agarrarlo. Ese es el secreto. De lo contrario, pudiera ser peligroso. Simplemente se dejan llevar. Va volando esperando que el otro la agarre. La vida espiritual es igual. El secreto, mi estimado y estimada, es que cuando nosotros caemos, tenemos a alguien que nos recibe, a alguien que nos agarra, y es el Señor. Y si Él está dispuesto a agarrarme, ¿por qué yo mismo a veces intento empujarme? Algunos boicotean a sí mismos su vida por causa de la culpa con la que conviven. No sigan boicoteándose. Dios te ama tal y como sos y no por cómo deberías de ser, pero te está cambiando mientras te ama y te va a seguir cambiando. Cierre sus ojos, por favor, por unos segundos.